Bueno, entonces siguiendo con el ejemplo, decíamos que se iba a calcular entonces un tamaño de muestra en el cual se deseaba que el margen de error fuera de $2, es decir, el margen de error era que el valor de media que nos diera podría tener $2 hacia arriba o $2 hacia abajo. Eso es lo que se llama el margen de error. Dice que el director del proyecto especificó un margen de error deseable de $2, un nivel de confianza del 95. De ahí se saca que el tamaño de la muestra para este caso, que el valor de Z para este caso es de 1,96. Entonces, obviamente, con este nivel de confianza del 95%, voy a la tabla, busco un valor de probabilidad del 0,475, que es lo que me sale de dividir 95 entre 200, y ese valor de 0,475 en esa tabla me debe corresponder a un valor de 1,96 para Z. Listo. Hasta aquí nos dice que lo único que nos falta para continuar con el ejercicio sería el valor de la desviación estándar muestral. Como no nos lo habían dado, entonces aquí nos dicen que un analista revisó los datos de un estudio anterior y encontró que la desviación de ese estudio había sido de 9,65. Se utiliza ese valor de 9,65 como valor planeado de la desviación estándar y simplemente se despeja en esta fórmula, que es la fórmula que tiene en la diapositiva, donde nos dice que el n es el z elevado al cuadrado, el 1,96, la desviación estándar elevada al cuadrado, el 9,65, dividido entre el error estándar elevado al cuadrado. Y eso nos da 89,43. Ese sería el tamaño de muestra necesario para obtener, obviamente, un margen de error de 2% con un nivel de confianza del 95%. Si nosotros fuéramos a realizar un nuevo estudio, que es lo que dice arriba, que se quiere realizar un nuevo estudio para investigar el costo de la renta de los vehículos en Estados Unidos, tendríamos que tomar un estudio de 89 pues, vehículos en este caso. Siempre, obviamente, el tamaño de la muestra lo vamos a redondear. Entonces, en este caso no va a ser 80, sino va a ser 90. Y lo vamos a redondear siempre hacia arriba. Porque pues obviamente cuando yo realizo un estudio estadístico, yo no puedo tener ni 89,43 personas, ni 89,43 personas, carros, vehículos, objetos, nunca voy a poder tener valores decimales. Entonces, ese es uno de los tipsitos, por ejemplo. Anótenlo ahí en rojo. El tamaño de la muestra, el n, siempre tiene que ser un valor entero. Profe, qué pena, aproximamos hacia arriba o hacia abajo. Siempre siempre hacia arriba. Perfecto, gracias. Siempre hacia arriba. Entonces voy a hacer ese ejercicio aquí en Excel. Entonces decíamos que aquí íbamos a calcular, ahora en este caso es un n. Tenemos un margen de error, que para este caso nos lo definen como e. Ay, me puso, es que, euros. A ver, ¿por qué me pone euros? Ay, sí, tan chistoso. Entonces, margen de error, que aquí me lo llaman e. Tenemos un valor de z y tenemos un nivel de confianza. A ver, entonces. Entonces, el n es el valor, obviamente, que no sabemos, el que vamos a calcular, tamaño de muestra. El margen de error en este caso me dijeron que es de 2. El valor de confianza, el valor z es 1,96. Y el nivel de confianza me dicen que es del 95%.
De una vez yo formulo aquí al lado y divido este 95 entre 200. Y aquí me da 0,0475. Entonces quitémosle aquí el formato de porcentaje. Listo. Entonces este valor del 95% de confianza nos da un valor de probabilidad en la tabla de 0,475. Este valor realmente es el que a mí me interesa y este es el que ustedes se equivocan siempre en calcular. Entonces, este 0,475 que sale de dividir este entre 200, ahí se los dejo formulado, viene de ir a esta tabla que tenemos acá, a la tabla de distribución normal y buscar aquí un valor de 0,475. Entonces yo voy a buscar aquí 0,475 y el valor más cercano que encuentro, aquí no es más cercano, aquí es exacto. El valor exacto que encuentro es este que tengo acá. Que corresponde a 1,9 con 0,06, es decir, 1,96. De ahí sacamos ese valor. Y ya lo único que nos faltaría sería formular. Entonces la fórmula me dice, aquí la vamos a revisar nuevamente, la fórmula me dice que debo utilizar el valor z al cuadrado, la desviación estándar al cuadrado, dividido por el margen de error al cuadrado. Entonces voy al Excel y hago eso. Entonces digo que esto va a ser igual al z al cuadrado, este valor al cuadrado, por, me falta la desviación estándar, 9,65. Entonces digo que el z al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado y todo eso dividido entre el margen de error al cuadrado. Y ahí me dio el valor, 89,43. Hay una fórmula en Excel para redondear estos valores. Obviamente yo lo puedo ver ahí gráficamente, yo lo redondaría a 90, pero hay una fórmula en Excel que es este, redondear. Entonces yo le digo qué número quiero redondear y le digo el número de decimales que quiero. Y en este caso él me lo redondea, pero me lo redondea de acuerdo al valor decimal que tenga el número que queremos redondear. Si el valor decimal es menor de 0,5, él me lo va a redondear hacia abajo. Si el valor a redondear es mayor de 0,5, él me lo va a redondear hacia arriba. Entonces, dependiendo de la forma en que yo quiera redondear, yo puedo redondear hacia abajo o hacia arriba, también me da Excel la forma. Entonces dijimos aquí que siempre lo íbamos a redondear hacia arriba. Vamos a utilizar esta fórmula que se llama redondear más. Entonces, redondeo, cojo el número que quiero redondear y le digo el número de decimales que quiero. Como no quiero número de decimales, le digo que es 0. Y él me lo debe redondear hacia arriba. Es decir, me lo deja en 90. Entonces ahí formuladito con Excel también para que no se les olvide. Listo, vamos a hacer otro ejemplo. Entonces el otro ejemplo que nos dice puede ser el 24. Vamos a hacer el 24. Entonces coloquémoslo por acá. Listo, me dice
En un conjunto de datos se estima que el rango es 36. Entonces, pregunta del millón, ¿para qué me sirve ese rango? Para hallar la desviación estándar. Exactamente, para calcular la desviación estándar. Entonces yo voy aquí me quito el margen de error, quito el valor de z, quito el nivel de confianza y quito la desviación estándar. En un conjunto de datos se estima que el rango es 36. Ese rango ya de una vez me sirve para calcular la desviación estándar. Entonces yo voy a decir que 36 y decíamos que dividíamos el rango entre 4. Esa es mi desviación estándar. ¿De qué tamaño debería ser la muestra para que el margen de error en un intervalo de confianza del 95% sea 3? Entonces me dicen que el margen de error es de 3 y que el nivel de confianza nuevamente es del 95. Ya sabemos que para ese nivel de confianza del 95, el valor Z es de 1,96. Y listo. Entonces lo que nos dice es que el tamaño de la muestra debe ser igual a 35. Tomando este ejercicio, voy a hacer lo siguiente. Voy a variar, miren el tamaño de la muestra. Voy a variar el margen de error. Voy a disminuir el margen de error de 3 a 2. ¿Qué pasó con el tamaño de la muestra? Aumentó. Entonces ahí otro tipcito, al pechito. Si bajo el margen de error, el tamaño de la muestra aumenta. Si subo el margen de error, el tamaño de la muestra disminuye. Entonces la relación entre tamaño de muestra y margen de error es inversa. A más margen de error, Profesor, el tamaño de la muestra es menor. Señor. ¿me puede hacer el favor de explicar otra vez cómo dio el tamaño de la muestra? Claro. El tamaño de la muestra sale de esta formulita, Fabián. Ujú. El tamaño de la muestra sale de esta fórmula. De esta que tenemos acá. Donde este valor Z es el valor Z que yo busco en la tabla, es decir, este 1,96. Esta desviación la saco también obviamente de los valores del ejercicio. En este caso la desviación que yo tuve fue de 9 porque el rango que nos dieron era de 36 y una forma de estimar la desviación es con el rango, dividimos el rango entre 4. Entonces yo divido aquí el rango entre 4. Y este valor de acá es el margen de error. Entonces si tú vas aquí a la diapositiva, ahí está bien descrito los valores. De aquí dice CAE, el margen de error deseado, este es un valor Z, nosotros ya sabemos que esto es desviación y este es el tamaño de la muestra. Despejando esa ecuación nos queda esto que tenemos acá. Y ya simplemente con esos valores tenemos que calcular el tamaño de la muestra. Siempre nos van a dar, muy importante, ojo con esto, siempre nos van a dar un nivel de confianza. Este valor que estoy coloreando acá. Con ese valor de confianza es que tengo que ir a buscar el valor Z. Este valor es el que yo voy a buscar. Listo. Y ya simplemente formulo. Entonces ahí está, vea, valor Z al cuadrado por la desviación al cuadrado y todo eso dividido entre el margen de error al cuadrado. Y estábamos ahora mirando entonces la variación. ¿Qué pasa si varían estos valores? ¿Qué pasa con el tamaño de la muestra? Entonces les estaba diciendo, o acabábamos de concluir, que a mayor margen de error, ¿el tamaño de la muestra qué? Disminuye. Disminuye, ¿cierto?
Y eso tiene su explicación, vea. Cuando yo estoy calculando un margen de error, yo tengo aquí una media. Y aquí voy a tener unos valores, un valor superior y un valor inferior. Entre más cercanos sean esos límites o entre más cercanos estén al valor de X, yo tengo que tomar un tamaño de muestra cada vez más grande, ¿cierto? Pero si yo relajo ese intervalo, si yo lo que quiero es que el nivel de confianza o el intervalo sea un poco mayor, para este caso, el tamaño de la muestra va disminuyendo. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Ahora, ¿qué pasaría? Voy a dejar estable aquí el margen de error. Ahora, ¿qué pasa si el nivel de confianza disminuye o aumenta? Entonces vamos a hacer la prueba. Yo voy a tomar aquí un nivel de confianza. En este caso lo voy a disminuir. Voy a tomar un nivel de confianza de 50. Cuando yo tomo un nivel de confianza de 50, el valor que tengo que ir a buscar a la tabla de distribución normal es 0,25. Voy a la tabla de distribución normal y busco acá el 0,25. A ver dónde lo vemos. Entonces tengo que buscar en todo esto el 0,25, el más cercanito. Entonces el más cercano en esta tabla a 0,25 es o este o este. Para mí está más cercano el 0,67, este valor de acá. Es el más cercano para mí. ¿Cierto? Entonces vamos a tomar 0,67. Voy aquí a mi tabla y este sería mi valor Z, 0,67. El margen de error sigue siendo el mismo y la desviación estándar sigue siendo la misma. ¿Qué pasó entonces cuando disminuyo mi nivel de confianza? ¿Qué pasó con mi tamaño de muestra? Disminuyó también. Disminuyó también. Disminuyó también. Entonces, a menor margen de error, menor número de muestras. Menor margen de error no. Menor nivel de confianza. Menor nivel de confianza, menor tamaño de muestra. El margen de error ya lo hemos hecho. Ahora aumentemos el nivel de confianza. Aumentemos el nivel de confianza a un 98%. Entonces tendríamos que ir a nuestra tabla a buscar un valor de 0,49. Entonces voy a mi tabla, busco un valor de 0,49 que estaría acá. Este valor para mí sería el más cercano. De hecho está casi exacto. Y eso me corresponde a un valor de 2,33. Entonces voy a mi tabla y el valor Z ahora es de 2,33. Y se supone que debe aumentar el tamaño de la muestra. Y efectivamente, el tamaño de la muestra aumenta. Profe, no era el 2,32. Qué pena. 2,33. Míralo acá. Ah, sí, sí, qué pena. Sí, ¿Mm? Aunque este también está muy cerca también. Está bastante cerca. sí, profe. Cualquiera de los dos estaría bien. Listo. ¿Listo? Entonces, conclusión. Si el nivel de confianza aumenta, el tamaño de la muestra aumenta. Si el nivel de confianza disminuye, el tamaño de la muestra disminuye. Nos faltaría entonces, por último, verificar qué pasa con la desviación estándar. Entonces, ¿qué pasa con la desviación estándar? Si la desviación estándar aumenta o disminuye, ¿qué pasaría con esos valores? Entonces voy a dejar esto aquí como estaba, 1,96. Y simplemente tendríamos que variar la desviación estándar. Entonces voy a disminuir la desviación estándar a 5. Vemos que el tamaño de la muestra disminuye. Y si aumentamos la desviación estándar a 15, el tamaño de la muestra aumenta. Entonces, esas son las relaciones de los
variables que tenemos cuando estamos calculando un tamaño de muestra con estimación de la media. Disminuye si el margen de error aumenta, el tamaño de la muestra, es decir, son inversos esos dos, pero con el nivel de confianza y la desviación estándar tiene una relación directa. Si el uno aumenta, el otro también aumenta. Si el uno disminuye, el otro también disminuye. Hasta este momento, preguntas. No, profesor, profe. Listo. Yo que soy duro en entender, entendí. Perfecto. Nos faltaría entonces calcular tamaños de media cuando tenemos proporciones. A ver aquí que queda tan grande, cuál es el valor planeado, aquí utilizamos el rango aquí. Ok. Profe, si a mí me da una desviación estándar poblacional para hallar una muestra, ¿qué haría con esa desviación Si tengo una desviación estándar, ¿qué? Perdón. poblacional? Si tengo una desviación estándar poblacional, usaría esa. Uso esa. No importa que sea para una muestra. Es que para en este tipo de ejercicios, lo que yo estoy calculando es el tamaño de la muestra, ¿cierto? No estoy calculando datos sobre muestras. Entonces, obviamente, sí, si yo tengo unos valores de desviación estándar poblacional, para este caso lo podemos usar, porque en este caso no estamos calculando valores para muestras, ¿cierto? Estamos justamente calculando un tamaño de muestra. Bueno, profe. Listo. Bueno, vamos con la determinación del tamaño de la muestra para una determinación por intervalo de la proporción poblacional. Entonces ya vimos la de la media, vamos con la de la proporción. De manera homóloga, como se hizo con la media poblacional, perdón, con la media, podemos calcular también un tamaño de muestra, pero cuando tenemos proporción. Entonces, lo único que tenemos que recordar, obviamente, es la formulita de la estimación por intervalo de la población. Entonces, aquí en la diapositiva estaba la fórmula de cómo se calcula la estimación por intervalo de una proporción. De aquí, de este pedazo, de acá, de esto que tenemos acá, es que despejamos el valor de n. Entonces, si yo despejo n de acá, la fórmula que me debe quedar es esta fórmula que tengo acá. ¿Listo? Entonces, verifiquemos a ver qué valores tenemos acá en esta fórmula. Entonces, para estimación de la muestra poblacional, del tamaño de muestra poblacional, no me lo copió. Yo no sé esto porque se me bloquea a rato si no me deja copiar muestra. Entran. Listo. Entonces, para estimación del tamaño de la muestra poblacional, ¿qué tenemos en la fórmula? Tenemos nuevamente un valor de Z. Tenemos un valor de proporción que lo denominamos P. Aquí tenemos un valor que llaman 1 menos P, que nosotros ya sabemos que eso lo denominamos Q. Y tenemos también un margen de error. Entonces, con esos valores vamos a calcular o podemos calcular un tamaño de la muestra para cuando tenemos proporciones. El anterior era para cuando teníamos medias. Son dos formulitas diferentes. Entonces vamos a realizar un ejercicio que tenga
proporción. Bueno, entonces dice aquí que hay un estudio de unas mujeres que juegan golf. Dice, suponga que la empresa desea llevar a cabo otra investigación para determinar la proporción actual en la población de golfistas que está satisfecha con la disponibilidad de horarios. Entonces, leyendo el enunciado, intuimos que le habían hecho una encuesta a unas personas que jugaban golf y la pregunta tenía que ver con la satisfacción de la disponibilidad tal vez de las canchas. Dice el enunciado, ¿de qué tamaño deberá ser la muestra si se desea que la estimación de la proporción poblacional, el margen de error sea de 0,025? Anotarlo acá, qué pena. El margen de error sea de 0,025 con un nivel de confianza del 95%. Listo. Esos serían los valores. Entonces, al igual que en la media poblacional, nosotros aquí tenemos que tener un tamaño de P y un tamaño de Q establecidos, es decir, el tamaño, el valor de la proporción. ¿Cómo podemos sacar ese valor de la proporción? Homólogamente, como lo hicimos con la desviación estándar. Se puede utilizar una proporción poblacional, ¿cierto? Una estimación de proporción poblacional de un estudio anterior, ¿cierto? Segundo paso, se toma un estudio o una muestra pequeña. Entonces, en este caso, si no tuviéramos un valor de proporción o un estudio anterior de las mujeres golfistas, podríamos preguntarle a unas 5, a unas 10, qué nivel de satisfacción tienen ellas y con eso calcularíamos una proporción sobre la satisfacción. Nuestro criterio 3 sería tomar nosotros un criterio personal, o sea, nosotros subjetivamente lo establecemos. Entonces yo puedo decir que a mí me parece que con el buen servicio que da mi campo de bol y todo esto, ellas deben tener un porcentaje de satisfacción del 70%. O del 80%, porque mis campos son excelentes, entonces nadie se va a quejar y a todo el mundo le tiene que parecer bien. Entonces, eso es lo que yo digo, que cuando yo establezco ese porcentaje, lo establezco de una manera subjetiva. Y si ya definitivamente no contamos con ninguna de estos tres, se hace la salomónica, y es que se establece un valor del 0.5, un nivel de proporción de 0.5. Profe, siempre lo podríamos hacer con 0.5, ¿o no? No, porque hay ejercicios en los que nos van a dar obviamente la proporción poblacional. Ok. Pero si no la tenemos en ninguno de estos casos, sí, yo creo, como nosotros ahorita no vamos a poder hacer ni muestras pilotos y pues no creo que tampoco podamos hacer estimaciones subjetivas, pues obviamente si no nos dan datos de proporción, tendríamos que tomar 0,50. Entonces, en este ejercicio, dice que se necesita un valor planeado de P, utilizando como valor planeado de P el resultado de un estudio anterior que nos había dado que P era igual a 0,44, reemplazamos entonces ya los valores dentro de esta ecuacióncita. Agarraron unos perros por ahí en la calle. Entonces vamos a hacer el cuadrito ahora aquí, y voy a colocar aquí estimación, perdón, tamaño de la muestra de la proporción. Listo. Entonces, ¿qué valores necesitaríamos? Voy a tomar este tabla también. Margen de error, sí lo necesitamos, lo tenemos aquí. Valor Z, también lo vamos a tener. Nivel de confianza, obviamente lo vamos a necesitar. Nos faltaría una proporción, que la vamos a denotar P. Y nos faltaría también un valor que vamos a denotar, que se va a llamar Q. Voy a colocar aquí 1 menos P. Y a ese valor nosotros lo llamamos Q.
Entonces, para este ejercicio me dice que mi P es 0,44 y mi Q sería igual a 1 menos ese 0,44. El nivel de confianza para el ejercicio nos dicen también que es del 95% y el error es 0,025. El margen de error 0,025 y el resto me queda exactamente igual. Tendríamos obviamente que calcular o cambiar la fórmula. Entonces, ¿cómo sería la fórmula en este caso? Entonces diríamos que esto es igual al valor de z al cuadrado, este valor elevado al cuadrado, por el valor de P, por el valor de 1 menos P, eso lo cerramos, el paréntesis, y lo dividimos entre el margen de error elevado a la 2. Y me dio un valor de 1514.5. 1514.5. Redondeamos también nuevamente, porque como les decíamos, no podemos decir que vamos a entrevistar a 1514.51 personas. Redondeamos hacia arriba y el valor que nos da es que el tamaño de la muestra es de 1515. Un valor bastante grande de tamaño de muestra, ¿no? Imagínense que se va a poner a entrevistar a 1515 personas. Bueno. Aquí en esta tabla que tenemos acá, esta tabla que sigue, nos dan unos valores de una tablita de unos valores de proporción cambiantes. Entonces, ¿qué pasa si la proporción es 0.10 o 0.30 o 0.40? Y nos da el valor de lo que debía dar la operación de P y Q. Eso es simplemente a valor o a título de observación. Y quiero que noten esto que dice acá. Que el máximo valor de esa multiplicación de P por Q ocurre cuando P y Q son iguales, es decir, cuando P y Q son 0.50. ¿Sí ven? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo de proporción poblacional. Dice, a ver cuál hacemos. Listo. Hagamos este 32. A ver. Control C. Y vamos para acá. ¿Por qué no me lo copia? No me lo copia, ¿ves? No me digo que esto es de virusea. Bueno. Vamos a tomar los datos, entonces les voy a colocar aquí que ejercicio número 32. Entonces me dice, en una muestra aleatoria de 800 elementos se obtiene una proporción muestral de 0.70. Proporcione un intervalo de confianza para la proporción poblacional. B. Proporcione un intervalo de confianza para la proporción poblacional. Ah, pero esto no es de tamaño de la muestra, esto es de intervalo, si no, no sirve. Podemos hacer el 33, vamos a hacer el 33. Entonces me dice, en un estudio el valor planeado para la proporción poblacional es de 0,35. ¿De qué tamaño se debe tomar la muestra para dar un intervalo de confianza del 95% con un margen de error del 0.05? Entonces, valor de P, 0.35.
el intervalo de confianza, el nivel de confianza va a ser del 95% y el margen de error va a ser de 0,05. Entonces, margen de error 0,05 y el nivel de confianza nuevamente va a ser del 95%. Y aquí, obviamente, como ya está formulado, me dice que el tamaño de la muestra que debemos tomar para este caso es de 350. ¿Listo? Nos faltaría analizar qué pasa con el tamaño de la muestra si varía cada uno de estos ítems que tenemos acá. ¿Qué pasaría si aumento el margen de error o disminuyo el margen de error? ¿Qué pasaría si aumento Z o qué pasa si aumento P o aumento Q? Entonces tocaría nuevamente volver a realizar pues un tipo de análisis sobre qué pasa si cambiamos o variamos alguno de los parámetros que tenemos acá. ¿Listo? Entonces hasta ahí vamos a dejar el temita de hoy. Ya se va a cortar la grabación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomarnos 20 minuticos y nos volvemos a conectar a las 9:40 para desarrollar dos ejercicios, para darles unos punticos para la evaluación de la otra semana, para que les quede una buena nota. Listo, profe. Profe, Listo, profe.